Hola amigos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a una noche más de leer la palabra de Dios juntos, aprender juntos y edificarnos juntos. Este es un momento para compartir eh, en esta bella comunidad que estamos iniciando acá en las redes sociales, tanto en Facebook así como en YouTube. Para los que están en YouTube, muchas gracias por siempre visualizarnos en este canal. Y para los que están en Facebook, muchas gracias por siempre visualizarnos en esta red social o en esta página. Sean bienvenidos una noche más. Vamos a estar lecturando la palabra de Dios a partir de Levítico 5. Levítico 5, hoy nos toca ese capítulo de la palabra de Dios para aprender juntos. Levítico 5, 6 y 7. Esos son los capítulos que vamos a estar lecturando en esta noche. Solo vamos a estar compartiendo esto. Bienvenidos para los que ya se están empezando a conectar. Gracias por conectarse siempre. Voy a compartirlo en mis redes sociales para que más gente se conecte con nosotros en esta noche y así juntos edificarnos con la palabra de Dios, que es de seguro hoy Dios nos va a estar hablando nuevamente. Y esto, queridos, es para todos. Bien, empezamos a lecturar la palabra de Dios. Levítico 5 dice así: sacrificio expiatorio por diversos pecados. Cualquiera que se niegue a testificar acerca de un delito del cual es testigo, ya sea porque vio o escuchó, es culpable de complicidad y deberá pagar por ello. Cualquier persona que toque algo que es ritualmente impuro, como el cuerpo muerto de un animal prohibido como alimento salvaje o doméstico, o el cuerpo de un insecto prohibido, es culpable aún no se haya dado cuenta que lo tocó. O si toca una impureza humana de cualquier tipo, quedará impuro en cuanto se dé cuenta de ello. Si alguien jura precipitadamente, sea el voto bueno o malo, en cuanto comprenda su error, será culpable. En cualquiera de estos casos, confesará el pecado cometido y presentará una ofrenda por su culpa. Una hembra de ganado menor, oveja o cabra, el sacerdote hará la expiación por esa persona y ésta quedará perdonada. Caso del pobre. Si el culpable es una persona muy pobre, de modo que no tiene forma de ofrecer una oveja, entonces ofrecerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. El sacerdote ofrecerá en primer lugar el sacrificio por el pecado, para lo cual le cortará el cuello al ave, pero sin separarle la cabeza del cuerpo. Enseguida rociará una parte de la sangre sobre el costado del altar y el resto lo derramará al pie del altar. Es la ofrenda por el pecado. La segunda ave será ofrecida como holocausto, siguiendo los procedimientos ya mencionados. De esta manera, el sacerdote hará expiación por la persona que pecó y ésta será perdonada. Si el culpable es aún más pobre, de modo que ni siquiera puede ofrecer tórtolas o pichones de paloma, ofrecerá como ofrenda por su pecado 2 kilos de harina de la mejor calidad. No debe mezclarla con aceite de olivas ni ponerla sin incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Se le llevará al sacerdote, el cual tomará un puñado que representará la ofrenda completa y la quemará sobre el altar como cualquier otro sacrificio ofrecido al Señor por fuego. Esta será su ofrenda por el perdón de sus pecados. De esta manera el sacerdote hará expiación por el que haya cometido cualquier pecado de esta clase y será perdonado. El resto de la harina pertenecerá al sacerdote, como el caso de una ofrenda de cereales. Además, el Señor le dijo a Moisés: si alguno peca
inadvertidamente, al no darle al Señor todo lo que le corresponde, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto. El valor del animal se calculará de acuerdo con la moneda oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por el diezmo que retuvo, más un 20% como multa, lo cual entregará al sacerdote. Entonces el sacerdote, por medio del carnero sacrificado, hará expiación por el culpable, y éste será perdonado. Cualquiera que desobedezca alguna ley de Dios, aun sin darse cuenta, de todos modos es culpable. Entonces deberá llevar al sacerdote un carnero sin defecto o su equivalente en dinero. El precio será fijado de la misma manera que se hace con el sacrificio de la culpa. El sacerdote entonces presentará el sacrificio a favor del que pecó sin darse cuenta, y éste será perdonado. Se trata de una ofrenda por la culpa, porque ciertamente esa persona es culpable delante del Señor. Seguimos leyendo, capítulo 6. El Señor le dijo a Moisés: si alguien peca contra mí negándose a resolver un depósito por algo que rentó, o si se niega a devolver algo que se le confió, o si le quita a la fuerza algo a su prójimo, o si se encuentra algo que le perdió a su prójimo y se queda con lo encontrado negando bajo juramento tenerlo, es culpable de pecado. Tendrá que devolver todo lo que haya robado, más un 20% como multa. Además, el mismo día llevará una ofrenda por su pecado al santuario. La ofrenda por su culpa será un carnero sin defecto. Deberá ser del valor que tú determines. Lo llevará al sacerdote, y el sacerdote hará la expiación a favor delante del Señor, y será perdonado. El holocausto. Además, el Señor le dijo a Moisés: dale a Aarón y a sus hijos estas reglas acerca de los holocaustos. El holocausto se deja toda la noche sobre el fuego del altar. Al día siguiente, el sacerdote, vestido de lino y con ropa interior de lino, sacará las cenizas del holocausto y las pondrá junto al altar. Enseguida se cambiará la ropa, sacará las cenizas del campamento y las llevará a un lugar ritualmente limpio. Mientras tanto, el fuego del altar continuará encendido. No debe dejarse apagar. El sacerdote deberá ponerle leña cada mañana y pondrá sobre él el holocausto diario y la grasa del sacrificio de paz que se ofrece todos los días. El fuego debe mantenerse encendido continuamente sobre el altar. No debe dejarse apagar. ¡Wow! ¡Qué interesante esto que estamos leyendo en este momento acerca del holocausto! Y me llama la atención a mí el hecho de vamos a ver acá, creo que no se compartió por aquí, vamos a ver. Ok, habla, queridos amigos, habla de ok, vamos a actualizar esto, de que el fuego del holocausto no se debía dejar apagarse. O sea, había que ponerle leña todos los días, ponerle leña para que el fuego no se apagara. Y esto me trae a mí, a mi realidad, de que nosotros no dejemos que el fuego que Dios ha depositado en nuestras vidas no se apague. No dejemos que el fuego del don de Dios que ha puesto en nosotros se apague. Esto, queridos amigos, es muy importante que nosotros tengamos la llama encendida en nuestras vidas. El fuego debe mantenerse encendido continuamente sobre el altar, dice. Entonces nosotros, queridos, tenemos que mantener ese fuego constante, aunque sí requiere mucho sacrificio, aunque sí requiere disciplina, autodisciplina. Pero, queridos amigos, procuremos tener esa llama encendida ante Dios, ese fuego ese fuego, queridos, que
que identifica nuestra relación con Dios, que no se apague, para que Dios todos los días reciba una ofrenda agradable de nosotros. Seguimos leyendo la ofrenda del cereal. Estas son las reglas acerca de las ofrendas de cereales. Los hijos de Aarón se pondrán de pie ante el altar delante del Señor para presentar la ofrenda de cereales. Los sacerdotes entonces sacarán un puñado de harina fina mezclada con aceite de oliva e incienso y la quemarán sobre el altar como porción representativa delante del Señor, como una ofrenda recordatoria de olor grato al Señor. Lo que quede de la harina después de que el sacerdote se haya sacado el puñado será para alimentación de Aarón y sus hijos. La comerán sin levadura en el atrio del santuario. Reafírmales esta instrucción: la ofrenda será cocida sin levadura. He asignado a los sacerdotes esta parte de los holocaustos que se ofrecen. Sin embargo, toda la ofrenda es santísima, al igual que el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Podrá comerla cualquier varón descendiente de Aarón, generación tras generación, pero solo ellos podrán comer de estas ofrendas presentadas en el fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. El Señor le dijo a Moisés: el día que Aarón y sus hijos sean ungidos, presentarán al Señor una ofrenda de 2 kilos de harina. Ofrecerán la mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. Será preparada con aceite de oliva en un sartén y se freirá bien. Y luego será llevada delante del Señor como ofrenda muy agradable para Él. Como los hijos de los sacerdotes tengan que tomar el lugar de sus padres, será incorporados al oficio por medio de la presentación de este mismo sacrificio en el día de su unción. Esta es una ley perpetua. Estas ofrendas serán completamente quemadas delante del Señor. Nadie comerá parte alguna de ella. El sacrificio expiatorio. Luego el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que estos son mis mandamientos acerca de la ofrenda por el pecado. Este es un sacrificio santísimo. Será inmolado en el lugar que se da muerte a los animales de los holocaustos. El sacerdote que oficia lo comerá en el atrio del santuario. Solamente los que están santificados, los sacerdotes, podrán tocar esta carne. Si alguna gota de sangre salpica su vestido, deberá lavarlo en un lugar santo. Luego quebrará la vasija de barro en que haya lavado su vestido. Si usó una vasija de bronce, deberá limpiarla cuidadosamente. Cualquier hijo de los sacerdotes puede comer de esta ofrenda, pero solo ellos, porque es santísima. Pero los sacerdotes no podrán comer de la ofrenda por el pecado. Si la sangre ha sido llevada al interior del santuario para suplicar el perdón de Dios, la víctima será completamente quemada con fuego delante del Señor. El sacrificio por la culpa. Saludos cordiales a los que están conectados. Janet Hernández, muchas bendiciones. María Rabinal, gracias por conectarte. Rosario, prima, muchas gracias por conectarte en esta noche. Gracias también a los que están en YouTube. A la hermana Carmen Jiménez, allá en los Estados Unidos. Hermana, gracias por siempre visualizar estos videos. El sacrificio por la culpa. Estas son mis órdenes sobre la ofrenda santísima por la culpa. La víctima será sacrificada en el lugar donde se inmola el holocausto, y la sangre será rociada varias veces a lo largo del altar. El sacerdote ofrecerá sobre el altar toda la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa por lo que los recubre, la grasa que recubre los lomos y un pedazo del hígado. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda al Señor por la culpa. Todo varón que entre los sacerdotes podrá comer la víctima y deberá hacerlo en un lugar limpio, porque es un sacrificio santísimo. Derechos de los sacerdotes.
La misma orden se aplica a la ofrenda por el pecado y a la ofrenda por la culpa. El animal sacrificado pertenece al sacerdote que está a cargo de presentar el sacrificio y comerá de él. El sacerdote que ofrece un holocausto se quedará con la piel del animal. Lo que quede de las ofrendas de harina después de la ceremonia será para el sacerdote que haya oficiado. Cualquiera que sea la forma de la ofrenda, al horno, al sartén o cocida en cazuela, todas las demás ofrendas de harina mezcladas con aceite de oliva o secas son propiedad de todos los hijos de Aarón. Diversos sacrificios de comunión. Estas son mis órdenes acerca de los sacrificios presentados como ofrenda de paz al Señor. Si es una ofrenda de acción de gracias, se deberá presentar junto con el sacrificio: panes sin levadura, amasados con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite de oliva, y panes amasados con aceite de oliva. Esta ofrenda de acción de gracias estará acompañada de panes con levadura. Parte de este sacrificio será presentado al Señor como contribución y será para el sacerdote que oficia, el que rocía la sangre del animal presentado para el sacrificio. Después de que el animal haya sido sacrificado al Señor como ofrenda de paz, de olor grato y de acción de gracias al Señor, deberá comerse la carne el mismo día. No deberá dejarse nada para el día siguiente. Sin embargo, si alguno trae un sacrificio que no es de acción de gracias, sino como cumplimiento de un voto o una ofrenda voluntaria al Señor, cualquier porción de la víctima que no se coma el mismo día en que se sacrifique podrá comerse al día siguiente. Si queda algo para el tercer día será quemado, porque lo que se coma al tercer día no tendrá valor de sacrificio. No se le tomará en cuenta al que le ofreció. El sacerdote que coma será culpable, porque esa carne será considerada impura delante del Señor. El que coma tendrá que pagar por su pecado. Toda carne que tenga contacto con algo ritualmente impuro será quemada, pues no se podrá comer. En cuanto a la carne no contaminada, solo podrá comerla una persona que esté ritualmente limpia. Si un sacerdote está ritualmente impuro y come una porción de la ofrenda de acción de gracias, será separado de su pueblo, porque ha profanado lo que es santo. Cualquiera que toque algo que esté ritualmente impuro, sea hombre o de bestia, y luego coma del sacrificio de paz, será separado de su pueblo por haber contaminado lo que es sagrado. Prohibiciones acerca de la grasa y de la sangre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: lo que dijera a los israelitas: no coman grasa jamás, sea de bueyes, ovejas o cabras. La grasa de un animal que muere enfermo o que es atacado y muerto por animales salvajes se puede usar para otros propósitos, pero no se comerá. Cualquiera que coma grasa de una ofrenda quemada al Señor será expulsado de su pueblo. Sin importar dónde ustedes vivan, no podrán comer sangre ni grasa de aves de ningún animal. Cualquiera que lo haga será expulsado de su pueblo. La porción de los sacerdotes. Y el Señor le dijo a Moisés que les dijera a los israelitas: cualquiera que traiga una ofrenda de acción de gracias al Señor deberá traerla personalmente. Traerá como ofrenda la grasa y el pecho, lo cual será medido delante del altar. Luego el sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. El muslo derecho se dará como contribución por el sacerdote que oficia, porque he destinado el pecho y el muslo como donación al pueblo de Israel para los hijos de Aarón. A Aarón, a sus hijos, deben dárselas siempre esta porción del sacrificio. De las ofrendas que se coman en honor al Señor, esta es la porción que se les corresponde a Aarón y a sus hijos. Así ha sido desde el día que Moisés consagró como sacerdotes del Señor a Aarón y a sus hijos. El día que Dios los ungió, ordenó que el pueblo de Israel les diera estas porciones. Es lo que corresponde para siempre a través de todas las generaciones.
Estas fueron las órdenes acerca de los holocaustos, las ofrendas de harina, las ofrendas por el pecado, la ofrenda por la culpa, las ofrendas de consagración y de paz. Estas órdenes se las dio el Señor a Moisés en el monte Sinaí para que se las diera a conocer al pueblo de Israel, a fin de que ellos supieran cómo debían ofrecerse los sacrificios a Dios en el desierto de Sinaí. Wow. Aquí están todas las indicaciones para que el pueblo de Israel respetara, obedeciera, y así también ofrecer los sacrificios como a Dios le agradaba. Y algo que me llamaba mucho la atención en los capítulos que estuvimos leyendo, desde los primeros capítulos que estuvimos leyendo, leía que cualquier persona, o sea, me daba cuenta, y yo sé que ustedes también se dan cuenta, ya sea la persona tener esa posibilidad de ofrecer un sacrificio de un cordero, de un animal vacuno, o de lana, o sea, una cabra, una oveja, un cordero, o cualquier otro tipo de animal, o también las personas que tenían las posibilidades de ofrecer una tórtola. También Dios les extendía el perdón de pecados, y también nos dábamos cuenta que las personas que no tenían ni aún para eso, Dios también les perdonaba cuando ellos llevaban el kilo de harina a la casa de Dios. Entonces, queridos, Dios siempre ofrece el perdón para todos nosotros, sin importar qué posición social, en qué posiciones social estemos, sin importar, queridos, que nosotros tengamos dinero o no. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, a aceptar nuestros sacrificios. Él siempre está con los brazos abiertos para nosotros. Así que, amigos, gracias por conectarse. Vamos a saludar a las últimas personas. Amilcar Rascabul, bendiciones. San Ricardo, Anita López Mota, bendiciones Anita, gracias por conectarte. Mi amor, gracias por conectarte siempre. Saludos, amor. Dios te bendiga muchísimo. Bien, amigos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Recuerden que estar agradecidos también con Dios por todo, por todos y en todo. Así que un fuerte abrazo. Nos vemos mañana si el Señor así nos permite la vida. Saludos.